Muy buenos días, mis amados hermanos, en este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por correspondernos a través de sus mensajes, a través de compartir el video. Saludo también muy especial para todos nuestros amigos, hermanos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV. Esta semana adelantando un tema maravilloso, apasionante. Las puertas, la importancia de una puerta. Una puerta como puerta de entrada, una puerta como puerta de salida, una puerta como medio de comunicación. Y vamos a estar observando con los textos bíblicos cuán importante es una puerta o las puertas. Las ciudades pequeñas, amuralladas, tenían una puerta. Pero en la medida en que las ciudades se fueron extendiendo, empezaron a surgir un vario número de puertas y cada una de ellas tiene un nombre y a su vez identifica una actividad especial. Ahora, la importancia de conocer y establecer bíblicamente qué nos enseñan las puertas es, por supuesto, entender en el mundo espiritual de qué manera estas puertas nos afectan o de qué manera estas puertas forman parte hoy de nuestro diario vivir. Bienvenidos. Así que vamos con nuestros textos, papel y lápiz, Biblia en mano, por favor, atentos para tomar nota. Y vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 19 y en el verso 2. Dice este primer texto, dice: Y saldrás al valle del hijo de Himón, que está a la entrada de la puerta oriental. Preste atención, de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Esto nos está indicando que en cada una de las puertas, según su nombre, repito, había una actividad específica que cumplir. Nos está indicando Jeremías capítulo 19, verso 2, que en la puerta oriental se proclamaba una palabra que venía de Dios. ¿A quién? Pues al pueblo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 31 y en el verso 18, dice la palabra: He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que la ciudad será edificada a Yahweh desde la torre de Ananael hasta la puerta del ángulo. Aquí vemos otra puerta, la puerta del ángulo. Y las puertas normalmente constaban de postes de madera. Usted recordará cómo en el tiempo del pueblo de Israel en Egipto, esa enseñanza maravillosa nos dice cómo las puertas debían ser cubiertas con la sangre del cordero. Y tipificaban precisamente que en esta puerta, en los dinteles, en los postes de la puerta, la marca de la sangre rociada indicaba precisamente que el ángel de la muerte no tocaría o no pasaría por aquel lugar. En el libro de Proverbios, en el capítulo 8 y en el verso 34, dice la palabra: Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Por favor, permítame leer nuevamente este texto, porque estamos avanzando en el tema. Quiero ir muy despacio para que entendamos la profundidad hacia donde el Señor nos lleva en este estudio bíblico devocional. Libro de Proverbios, capítulo 8, verso 34. Tome nota, por favor, y léalo conmigo. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando. La palabra velar aquí, que está en tiempo de oración, que está en un tiempo de adoración, que está en un tiempo de comunión con el Padre, velando a las puertas cada día, es decir, en su tiempo de estudio bíblico devocional, cada día en su devocional permanente, velando, aguardando a los postes de mis puertas. Qué interesante. Y vemos entonces cómo en el libro de los Salmos, en el verso 16 del capítulo 107, dice la palabra: Porque quebranto las puertas de bronce y desmenuzo los cerrojos de hierro. Y aquí nos indica cómo ya las puertas, aparte de ser simplemente un lugar de entrada, de acceso, de salida, no solamente eran puertas simplemente puestas allí, sino que además eran puertas fortificadas. Dice fortificadas como puertas de bronce y que además tenían cerrojos de hierro. Entonces, en el libro de Isaías, en el capítulo 45 y en el verso 2, dice la palabra:
yo iré delante de ti. Aquí habla, ya Yeshua nos habla y nos dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Es decir, como dice una canción, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Por eso la importancia del tema de esta semana, hablar de las puertas. ¿Qué incidencia tienen estas puertas bíblicamente hablando en nuestro diario vivir? Y vemos cómo estos cerrojos de hierro y estas barras de madera o de metal estaban establecidas. Veamos, por favor, acompáñeme al libro de Deuteronomio. Vamos a ir a algunos textos bíblicos en los que la Biblia, repito, nos indica puntualmente sobre estos aspectos de las conformaciones de las puertas. En el libro de Deuteronomio, acompáñeme por favor, en el capítulo 3 de Deuteronomio, en el verso 5, dice la palabra: todas estas serán ciudades fortificadas, con muros muy altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Ciudades fortificadas, con puertas, puertas que tenían a su vez cerrojos de hierro y puertas de bronce, fortificadas, ciudades fortificadas. Así como en el libro de Nehemías, acompáñenme un momento, por favor. Este texto de Nehemías lo vamos a estar tratando en diferentes momentos, porque en el libro de Nehemías nos habla con mucha frecuencia precisamente de las puertas. En el libro de Nehemías, en el capítulo 3, verso 3, dice la palabra: los hijos de Sana edificaron la puerta del pescado. Ellos le maderaron y levantaron sus puertas con cerraduras y con cerrojos. Libro de Nehemías, capítulo 3, verso 3. Lo quiero leer nuevamente. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Este sentido metafórico de la palabra puerta aquí nos habla no solamente de puerta como punto de entrada o de salida, nos habla también como casa, nos habla también como unidad, nos habla también como una ciudad. En el libro de Éxodo, por favor, lo leímos en el día de ayer y quiero resaltar ese texto. En el capítulo 20, verso 10, dice la palabra, escrito está: mas el séptimo día, en el Shabbat, en el día de reposo, para Yahweh tu Dios, no harás obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tú, extranjero que está dentro de tus puertas. Ningún extranjero que se acoge a una ciudad, que tiene acceso a una ciudad, puede estar ajeno, distante a una ordenanza escrita y determinada por Dios en la palabra. En el libro de Génesis, en el capítulo 24, verso 60, hay otra historia interesante respecto de las puertas. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¡Wow! ¡Qué tremendo este texto! Y vemos cómo la puerta entonces nos indica que justo en el lugar de la puerta, en el lugar de ingreso a una ciudad, allí se suceden todos los eventos importantes que determinan la cultura, la forma de vida, la economía, la política, las reglas que rigen a cada ciudad. Es decir, que todo acontecimiento evidentemente tiene que ver con las puertas. Vean lo que nos dice, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis. En el capítulo 4 y en el verso 7 dice esta palabra: y si bien hicieres, verso 7, ¿no serás enaltecido? Es una pregunta. Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ayer mencionamos este texto y lo estoy retomando porque el pecado está a la puerta, es decir, está ahí, atento. Pero aún no nos dice que el pecado ha entrado o que ha pasado la puerta. Está a la puerta. Y es importante que veamos este texto, por favor. Acompáñenme ahora al libro de Santiago. Y en el libro de Santiago,
Tomaremos el texto del capítulo 5 y el verso 9. Dice la palabra: Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí que el juez está delante de la puerta. Vean qué interesante. Toda actividad dentro de una enramada o dentro de una fortaleza mejor está determinada por una puerta, y la puerta permite el ingreso de personas, la puerta permite el ingreso del comercio, tanto el ingreso como la salida. En la puerta están los profetas, en la puerta están los jueces, y toda actividad de la ciudad tenía que ver con la puerta. En la puerta se proclamaban las noticias, en la puerta se determinaban las órdenes del rey, en la puerta se sabía de las buenas o malas actividades o circunstancias, en la puerta nacen las buenas o malas costumbres. En la puerta, en el sitio de mercado, se realiza todo tipo de comercio. En la puerta se llevan a cabo todo tipo de tertulias. Allí estaban los hombres debatiendo sobre un tema, en la política, en la religión, en la economía, en los temas generales de la ley. Allí estaban los hombres en la puerta. Y las puertas, repito, eran el lugar de mayor actividad en la ciudad. Allí se hacía todo tipo de intercambio social, negociaciones, tanto legales como las que no lo eran, y algo muy importante, y era el lugar, el sitio oficial desde el cual se proclamaban al pueblo las normas o las decisiones o las proclamas oficiales del gobierno en su momento. Veamos en el libro de Josué, por favor, en el libro de Josué, en el capítulo 20, libro de Josué, en el capítulo 20, en el verso 4, veamos este texto que nos indica. Josué capítulo 20, verso 4 dice: Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad. Observen, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite en ellos. Todo tiene como punto de referencia a la puerta. Permítame leer nuevamente este texto que es muy interesante. Josué capítulo 20, y estamos tomando el verso 4. El que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad. Atención, a la puerta de la ciudad. Y en la puerta de la ciudad expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Es decir, que los gobernantes, los jueces, los ancianos, porque un anciano que había sido o que fue nombrado para estar a la puerta de la ciudad era una persona que tenía un reconocimiento absolutamente claro dentro de la comunidad. Es decir, que para que un anciano fuese nombrado a la puerta de la ciudad era un título honorario de sabiduría, de respeto, de autoridad, de conocimiento, de justicia. Y dice esta palabra que cuando algunas personas se acogieren a esta ciudad, antes de pasar la puerta, debían llegar justo hasta el umbral de la puerta y presentarse con las autoridades, presentarse con los oficiales, presentarse con los ancianos que imparten justicia, presentar su solicitud oficial de por qué querían ingresar a esta ciudad, y dice, y allí ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite en ellos. Esto que estamos viendo tipológicamente nos muestra la experiencia que vivimos muchos de los emigrantes al venir a una nación como la que nos encontramos ahora en los Estados Unidos. Es decir, llegamos a través de un vuelo, pues para quienes venimos a través de un vuelo a un aeropuerto internacional. En el aeropuerto internacional nos reciben una persona, una autoridad delegada por el gobierno, en este caso un oficial de migración. Este oficial de migración, la primera pregunta que nos hace es: ¿a qué viene usted a este país? Normalmente las personas expresan, bueno, simplemente vengo por turismo, vengo por conocer, vengo por realizar algún tipo de trabajo, particularmente depende si es un hombre de negocios, etc. Exponemos, dice este texto, exponemos la intención de entrar a ese país. Inmediatamente el oficial de migración a discreción determina si puedes o no entrar.
Hoy obviamente usted observará cómo el oficial de migración lo que hace es revisar en su computadora si hay algún tipo de antecedente de prohibición de entrada al país. Si no lo encuentra, el oficial de migración estampa su sello oficial de autorización o permiso de ingreso y a su vez determina cuánto tiempo puedes estar legalmente en el país. Normalmente en la entrada de este país se da un mes, 3 meses, hasta máximo 6 meses. Y dice, y le darán lugar para que habite en ellos. Ven qué interesante el concepto de las puertas, según lo que la Biblia nos enseña. En el libro de Segunda de Crónicas, acompáñeme un momento, por favor, interesantísimo lo que la Biblia nos enseña, porque no es nada nuevo. Es todo lo que a diario nosotros vivimos y la Biblia lo narra. Libro de Crónicas en el capítulo 32. Y veamos el verso 6 del capítulo 32 en el segundo libro de Crónicas. Dice esta palabra en el verso 6. Léala conmigo. Dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, no tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Observen, se reúne a un ejército, se prepara una salida para una guerra e inmediatamente el capitán de ese ejército reúne a sus hombres y los lleva a la puerta de la ciudad. Y allí, en la puerta de la ciudad, hace un anuncio, una proclamación, es decir, es el sitio oficial, repito, desde el cual se da a conocer toda actividad de la ciudad. Y dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza principal de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Frente a una invasión de un ejército enemigo, los capitanes están a la puerta de la ciudad, animan al pueblo, al ejército, para enfrentar al enemigo que viene. Muy interesante, muy interesante. Así es que los reyes, los jueces, los ancianos estaban a la puerta y allí ellos determinaban con justicia todo cuanto tenía que ver con esta ciudad, las transacciones comerciales, las decisiones de la ley, las ordenanzas del rey, todo, repito, estaba tipificado allí. Allí se conocían las noticias del día a día. Había alguien allí que proclamaba a viva voz, atención, urgente, se está sucediendo en este momento. Interesante, ¿verdad? Y algo muy interesante, las personas que cometían delitos, cualquier infracción de la ley, estos hombres, entre comillas, criminales, eran precisamente expuestos públicamente en la puerta de la ciudad y públicamente allí eran castigados frente a esa puerta. Veamos en el primer libro de Reyes, qué interesante, dígalo conmigo, apasionante el tema. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 21 y en el verso 10, primer libro de Reyes, capítulo 21, vamos llegando, primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 10, dice la palabra, léala conmigo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera en la puerta. Qué interesante, qué interesante, qué interesante. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y proclamaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y allí nos narra cómo toda esta escena sucedía
justamente en la puerta. Allí en aquella puerta se daba el recibimiento a los dignatarios, a los reyes que venían de otra nación. Usted lo puede leer, 2 de Samuel capítulo 19, verso 8, a todo visitante que viniera de manera, digamos, oficial a la ciudad, allí se recibía en la puerta. Y algo muy interesante que ya lo mencioné hace un momento, era extremadamente importante para alguien de la comunidad, especialmente los ancianos, los hombres de sabiduría, que fueran delegados para prestar un servicio a la ciudad justamente en esa puerta. Era una labor de honor. En el libro de Proverbios, en el capítulo 31, por favor acompáñeme, libro de Proverbios en el capítulo 31, en el verso 23, necesito Biblias muy rápidas para estar con las citas bíblicas. Libro de Proverbios en el capítulo 31, verso 23, dice la palabra: su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Observen, qué interesante. En las puertas se hacía todo tipo de apreciaciones o comentarios. Y aquí, cuando nos habla del elogio de la mujer virtuosa, nos dice en el verso 23, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y esto lo prediqué alguna vez porque es muy importante cuando nos reunimos con otros amigos o personas relacionadas. ¿Qué temas tratamos? ¿De qué hablamos? Pues bien, en estas ciudades, en las puertas, cuando se realizaban las tertulias, las gentes compartían, las gentes, como lo hacemos en el día de hoy, compartimos con amigos, comentamos. Pero ¿qué se sucede cuando comentamos cosas inapropiadas? Cuando murmuramos, cuando criticamos, cuando calumniamos, cuando juzgamos. Y dice esta palabra que su marido, habla de la mujer virtuosa, era conocido en las puertas de la ciudad, era conocido como un buen hombre, ¿verdad? Era conocido como un buen esposo, era conocido como un buen líder, era conocido como un buen padre, era conocido en las puertas de la ciudad. Porque también en las puertas de la ciudad se conocía de hombres no muy buenos hombres en sus hogares, no un buen esposo, no un buen padre, no un buen proveedor, no un buen trabajador. Y en las puertas de las ciudades se conocía de todos. Es decir, allí se hablaba absolutamente de todos. Muy, muy interesante. El ejemplo que nosotros podemos ver en el caso de Lot en Sodoma llegó a ser una maldición para la vida de la nación. ¿Por qué? Porque en Sodoma se sucedían todo tipo de circunstancias. Ahora, es importante entender que estas puertas tenían, repito, unos postes al lado y lado que daban fortaleza a la entrada. Y a su vez tenían cabinas. La palabra bíblica es atalayas, es decir, como centinelas, como cabinas de control en las partes de arriba, desde las cuales los centinelas precisamente podían desde allí divisar quienes se acercaban, vigilaban 24 horas del día, quienes podían venir en dirección a la puerta y de hecho establecer si venían con una buena o una mala intención. Y también era interesante cómo a través de los pasillos que daban acceso a la ciudad había unas cámaras escondidas. No estoy hablando de cámaras de video como las que tenemos hoy. Cámaras, me refiero a unos cuartos o a unas habitaciones allí secretas, escondidas en la ciudad, en la que habían hombres preparados para que si alguien invadía inapropiadamente o alguien pasaba el límite de la puerta, entonces desde estas cámaras se podían originar, se lanzaban líquidos ardientes o lanzas o flechas o piedras para evitar el acceso de esa persona. ¿Dónde nos dice eso la palabra? Vamos un momento, por favor, acompáñeme al segundo libro de Samuel, en el capítulo 18. Libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 18, y en el verso 24. Observen qué dice este texto. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya, el vigía, el vigilante, dice, había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae, entre tanto que él venía acercándose. ¡Qué interesante! Las puertas de ingreso fortalecidas con postes especiales, puertas de cerrojo, forradas con bronce,
dice la palabra, atalayas, vigías que podían observar. Y desde allí pudo ver el vigilante a un hombre que corría solo y gritó y dio alerta: ¡alguien viene! ¡Alguien corre hacia la ciudad! Y el rey David dice: si viene solo, déjenlo entrar porque buenas noticias trae. Así es que la puerta, repito, es el lugar de autoridad, es el lugar de control, es el que permite ingreso, el que permite pasar lo bueno y también establecer o eliminar lo que no debe pasar. Usted, no sé si ha sido testigo o ha sido incluso pasado por esta experiencia cuando llegamos a una nación y el oficial de migración, ese, entre comillas, el anciano delegado para esa labor, toma una determinación y dice: no puedes entrar a esta ciudad o a esta nación, por lo tanto en el mismo vuelo que has venido, en este mismo vuelo te regresas. Yo recuerdo mi experiencia en uno de mis primeros viajes a esta nación en los Estados Unidos de América, y con bastante equipaje que venía, fui puesto en una línea amarilla, y allí en aquella línea amarilla nos llevan a un sitio apartado de los demás. Las demás personas pasaban, yo fui llevado a un lugar, a una cámara, recuerden, a una habitación, y en esta habitación se inspeccionó mi equipaje, se inspeccionaron mis documentos, se me hicieron una serie de preguntas, de cuestionamientos y demás. ¿Por qué? Porque el oficial, el anciano, para tipológicamente lo que estoy tratando de expresar, pues tiene a discreción la determinación de saber quién puede o quién no puede entrar. Y una vez hicieron todas las revisiones y chequeos necesarios, entonces simplemente el oficial me dijo: bienvenido a esta nación, puede usted pasar y tiene tanto tiempo disponible para estar en este lugar. Ahora bien, en el libro de Génesis, en el capítulo 28, verso 17, encontramos una frase maravillosa. Dice: este no es otro lugar que casa de Dios y puerta del cielo. Y estar bajo las puertas de la autoridad, estar bajo las puertas de Dios, representa una bendición sobrenatural para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la puerta que tú estás tocando? ¿Por qué puerta tú has entrado? ¿Por una puerta que te conduce a un camino ancho o por una puerta que te conduce a un camino estrecho? Porque el camino ancho es ese camino de pecado, ese camino de pecado, mientras que el camino angosto es ese camino difícil, un poco tortuoso tal vez, pero que es un camino de bendición. Por favor, acompáñeme por un momento ya en este tiempo final al libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, y estamos prácticamente, si me permite mencionarlo de esta manera, estamos haciendo apenas la introducción apasionante al tema de las puertas. Permítame cerrar esta mañana con el libro de Deuteronomio en el capítulo 17, del verso 2 en adelante. Quiero dejarlo como tarea, léalo en casa, por favor. Deuteronomio capítulo 17, verso 2 al 5, cuando nos habla de que cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Yahweh Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres, hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, de tal abominación se ha hecho en Israel. Entonces nos dice que fue puesta a la puerta para ser juzgada en la puerta. El tiempo se nos agotó, hermano, mis amados amigos, hermanos, así es que estamos en el principio de este tema apasionante de las puertas. Mire cuánto nos enseña la Biblia, y vamos a ir avanzando, repito, en el tema hasta que veamos cómo Yeshua propiamente nos habla de las puertas. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 20 nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré allí, cenaré con él y él conmigo. La puerta. Qué importante saber a qué puerta has tocado, en qué puerta has entrado, cuál es la puerta por la cual has pasado, por una puerta de bendición o por una puerta totalmente contraria. Mis amados, tiempo de estudio bíblico devocional. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir el video, gracias por sus mensajes. Shalom, bendiciones, un muy buen día, y mañana continuaremos aquí en este mismo punto y hora. Aquí estamos. Bendiciones.